¿Están ahí? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien, lo que les decía era que con el proceso de Marten-Pering, para lo que sirve el proceso de Marten-Pering es para evitar que todas las piezas, o no que todas, sino que las piezas que van a temple no se fisuren, no se alaben, ¿no es cierto?, no sufran daños en ese enfriamiento que es violento de la austenita en un medio de enfriamiento como por ejemplo lo puede ser el agua o aceites y demás. Entonces, ¿en qué consiste? Primero hay que llevar las piezas al estado austenítico, ¿no es cierto? Hay que llevarlas al estado austenítico. Y lo que sucedía en el temple tradicional era que en el momento de templar la pieza, es decir, en el momento de enfriarla, la periferia se enfriaba rápidamente, pero el núcleo tenía otra velocidad de enfriamiento. Entonces, mientras que en la periferia la austenita se transformaba en martensita, en el núcleo la transformación no se había llevado a cabo todavía. O, por ejemplo, se transformaba a otra cosa, porque la velocidad de enfriamiento no le daba. Entonces ahí se generaban tensiones fuertes en el seno del metal, lo que terminaba, por ejemplo, en una fisura, que nosotros a lo mejor no la veíamos nunca, porque el material estaba fisurado por dentro. Entonces después las piezas se rompían y después, bueno, la culpa se le puede echar a un montón de cosas, pero era muy probable de que el temple hubiese, o en la operación de temple, las piezas se hubiese dañado. Entonces, el Martenperi, teniendo la curva de la S del acero, ¿yo qué hago? Austenizo las piezas y las enfrío rápidamente supóngase, en un baño de sales que esté por encima de esta temperatura, por encima de la temperatura MS, ¿sí? Mi baño de sales va a estar levemente unos 10-20 grados por encima de esta temperatura y las mantengo en el baño de sales hasta que la temperatura del centro y de la superficie, ¿no es cierto?, sean iguales, se igualen. Una vez que se igualaron, yo tengo este tiempo para igualar ambas temperaturas, de ahí sí puedo enfriar directamente en agua sin tener el peligro, ¿no es cierto?, de que las piezas se fisuren y demás. ¿Por qué? Y porque básicamente tanto la periferia como el centro tienen la misma temperatura. ¿Me entienden lo que digo? Sí, profe. Perfecto. La curva que le sigue a esto es la curva de revenido de la pieza. Acuérdense ustedes que el revenido siempre se utiliza después del temple. No se utilizan las piezas templadas únicamente, se utilizan templadas y revenidas. Y ya habíamos visto la clase pasada en qué consistía el revenido. Era en un calentamiento del material o de las piezas, por debajo era un calentamiento subcrítico y una mantención a la temperatura esa para que la dureza y la resistencia bajaran, disminuyeran, y así tener un aumento en la tenacidad del material. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. O sea, tenemos que bajar la temperatura, pero no tenemos que entrar en, o sea, por encima de M5, no tenemos que entrar en esa zona que está rayada. MS. MS. Claro, tenemos que bajar violentamente la temperatura, pero no tenés que entrar por debajo de la temperatura MS. Ah, Este perfecto. MS es martensita superior, ¿sí? Es decir, una vez que vos tocaste esta temperatura, la austenita comenzó a transformar a martensita. Entonces vos no querés eso. Vos lo que necesitas es unificar o homogeneizar la temperatura tanto de la periferia como del núcleo, pero por encima de esta temperatura. Entonces, lo tenés un determinado tiempo que en realidad te lo da la curva de la S, y una vez que, digamos, transcurrió ese tiempo, lo que va a suceder es que vos podés tranquilamente ahí, inclusive sacarlo al aire, porque hay veces que sacándolo al aire podés templar. Entonces, tendrías unas condiciones óptimas de temple porque
tanto la periferia como el núcleo tienen la misma temperatura y no se generarían esas tensiones. Profe, el temple no viene de la mano con el revenido Sí, para herramientas. sí, O exactamente. sea que únicamente no se puede hacer el... Claro, no podemos templar únicamente. Se templa y se reviene, porque si no quedan las piezas con baja tenacidad. Ojo que son preguntas de examen, y las que están haciendo ustedes son todas preguntas de examen. Bueno, Todas gracias, profe. preguntas de examen, así que tomen apunte. ¿Sí? Las piezas no se utilizan templadas, se utilizan templadas y revenidas. Bien, estas son las... vamos a aceptar a algunos alumnos más. Dice, el martenperi tiene por objeto lo mismo que el temple, ¿sí? Endurecer y dar resistencia al acero. Evita la formación de grietas y alabeos en las piezas templadas y, como herramienta fundamental, debe conocerse la curva de la S. No tenemos forma. Si no conozco la curva de la S, chicos, es imposible que yo detecte este tiempo. Porque si a mí este tiempo se me pasa, ¿qué sucedería con la austenita? ¿Se ubican lo que les pregunté? ¿Qué pasa si se les va el tiempo? Digamos, la austenita va a comenzar a esta temperatura, que es la temperatura del baño, va a comenzar a transformar, y a esta temperatura les aparecería vainita, que no es martensita, es más blanda que la martensita. Entonces, ustedes no estarían, digamos, templando. Entonces, la curva de la S es la herramienta fundamental para llevar a cabo este tipo de tratamiento. ¿Me siguen o no? O mínimamente. Sí, profe. Una Bien. pregunta. Sí. ¿Las curvas de las S ya están preestablecidas para hacer el temple y el revenido? ¿O eso se verifica cuando se lo hace? No en el mundo. Vos vas a templar un 41-40 y está la curva de la S para que vos puedas templar o hacer recocido o hacer austempering de esas piezas. Está. Para todos los aceros que existen en el mundo, existe su curva de la S. Entonces esa es la herramienta que nosotros, de la que nos valemos los tratadores térmicos para llevar a cabo los tratamientos térmicos isotérmicos, ¿no? Isotérmicos. Austempering. Este es otro de los tratamientos térmicos, isotérmicos de la austenita. Es decir, en este caso, toda la austenita se va a transformar en esta estructura, que es una estructura bastante densa, ¿no es cierto? Y también tiene una buena tenacidad, que es la vainita. La vainita se la llama vainita porque es en honor a Vain, que es uno de los que descubrió la estructura haciendo enfriamientos isotérmicos de la austenita. La vainita es una estructura dura y resistente, ¿no? Y tiene mucho más tenacidad, por ejemplo, que la martensita. Este es el austempering. Es muy parecido al martempering, pero acá, ¿no es cierto?, el tiempo transcurre por encima de MS, por encima de la temperatura MS, hasta que toda la austenita se transforma a vainita. ¿Estamos? Es bastante parecido el tratamiento, pero las estructuras resultantes son distintas. Tratamientos termoquímicos. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están con esto? Con lo que hasta lo que hoy hemos visto. Tengo la sensación de estar hablando solo, pero bueno. Les pregunto porque, bueno, vamos a estar armando el parcial y hay que ver. Esta es una materia terriblemente larga. No sé cómo arman esta materia así. Entonces, cuando la materia es tan larga, las patinadas son fenomenales después. Entonces,
Por eso es que pregunta cada rato yo cómo van, si se entiende. Pregunten, que pregunten, porque es preferible ir más despacio, pero que los chicos se queden con algo. Pero bueno, nadie pregunta nada. ¿Cómo van con esto? ¿Se entiende mínimamente lo que estamos viendo? Mínimamente Sí, sí, se profe. Sí, profe. Está bien esa palabra, mínimamente sí. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, por ejemplo, no se entiende bien? Porque lo que yo vi en el apunte es muy pobre. Digo, porque después van a ver algunos temas más adelante de lo que se vuelve a hablar de la curva de la S, pero nadie le explicó nada de la curva de la S. Era como les decía, quería aprender a andar en bicicleta, pero mirando a otro, sin bicicleta, entonces medio complicado así. Pero bueno, ustedes tienen la palabra, ustedes tienen, digamos, la pregunta. Si la hacen, la contestamos. Y si no, yo tengo que avanzar, no me queda otra, muchachos. Bien. En la industria, además de los tratamientos isotérmicos, hay otros tratamientos que se denominan termoquímicos. Se denominan termoquímicos porque, como lo dice la palabra termo, viene de temperatura, mientras que químicos significa que básicamente se le va a cambiar la composición química al acero tratado. Solamente en la superficie, pero se le va a cambiar la composición química al acero que uno va a tratar. Entonces, estos tratamientos son muy utilizados para piezas que van a estar friccionándose una con otra, o que van a estar golpeándose una con otra, o que van a estar raspándose una con otra, ¿sí? Entonces, en donde necesariamente tenemos que tener una elevada dureza en la superficie, porque si no, sobreviene un desgaste prematuro. Imagínense ustedes, esto es muy típico en los engranajes, ¿sí? Por ejemplo, en los engranajes de una caja de cambio de un vehículo, ¿sí? Todos los engranajes de la caja de cambio están todos cementados. ¿Para qué? Y para que sus dientes sean muy duros y no se desgasten de manera prematura. Estamos, fíjense lo que dice abajo, bueno, se obtienen durezas elevadísimas, ¿no es cierto?, en estos tratamientos termoquímicos. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahí es esto es básicamente plástico, ¿no? Porque una probeta que está empastillada en baquelita, mientras que esta es la pieza de acero. Esta parte ennegrecida que ustedes ven acá es la parte nitrurada de una pieza. Entonces, por ejemplo, nosotros nitruramos las matrices que van a ir para la forja, porque tienen que tener una dureza muy alta para que no se desgasten en contacto con el acero que están martillando constantemente. Ya lo vamos a ver, eso es la nitruración. Uno de los tratamientos más comunes, termoquímicos más comunes, es el tratamiento térmico de cementación. De esto ustedes es muy probable que muchos lo hayan escuchado hablar. En este tratamiento, el endurecedor o el elemento que endurece, ¿no es cierto?, al acero es el carbono. Es la inserción del carbono en la superficie del acero. Ojo con lo que les digo, que es la inserción del carbono, no es la deposición del carbono encima de las piezas. Es decir, que no es que el carbono se superponga en la superficie de la pieza o se deponga ahí, sino que el carbono penetra en el acero. ¿Estamos? Se les realiza a los aceros que tienen bajo carbono, 0,1, 0,2, 0,25, 0,3% de carbono, no más, ¿sí? Y se hace a temperaturas que rondan entre los 900 y los 1000 y a veces que un poquito más de grados. Con este tratamiento, la capa externa de las piezas va a quedar con una dureza muy alta y formada básicamente por estructura martensítica, ¿sí? Entonces va a tener una dureza muy elevada, pero como el núcleo, el carbono no llega al núcleo de la pieza, el núcleo va a quedar de manera tenaz, que es lo que nosotros buscamos. Bien.
Uno de los principales problemas que tiene el proceso de cementación es que para los aceros al carbono comunes, ¿no? Se le crece el tamaño de los cristales en el núcleo. Acuérdense que si nosotros tenemos que llevar el acero a 950 grados, ¿no es cierto? La cementación o el carbono va a entrar al acero con el tiempo. O sea, va a difundir al acero, pero con el tiempo. Es decir, que la pieza tiene que estar bastante tiempo a 950 o a 1000 grados para que el carbono se meta en su superficie. Por lo tanto, el tamaño de los granos en el núcleo de las piezas suele ser grande. Si el tamaño de grano es grande, para los aceros al carbono eso es un problema porque termina siendo poco tenaz una pieza con tamaño de grano grande. Bueno, el carbono ingresa por difusión, ¿sí? O sea que esto es grandemente dependiente de la temperatura y de los lugares vacantes que el acero tiene. Y luego, el proceso de difusión del carbono, luego de que el carbono se ha metido en el acero, lo que sobreviene es un enfriamiento violento, ¿sí? Para que esa austenita, porque ustedes están en el campo austenítico, ¿no? ¿Se ubican lo que les digo? Sí, profe. ¿Por qué estarían en el campo austenítico? Porque por encima de los 700 grados. No es la respuesta. ¿Por qué ustedes estarían en la cementación en el campo austenítico? Tienen que ver con el diagrama de hierro-carbono que ustedes vieron en algún momento. Porque tiene poco carbono. No. O sea, ¿por qué llevo al acero a la temperatura austenítica yo? ¿Qué les parece a ustedes? Porque la austenita es la que mayor carbono difunde. La austenita difunde hasta un 2% de carbono a 900 y pico de grados. ¿Se acuerdan del diagrama de hierro-carbono? Por eso es. Por eso es que yo necesito entrar en el campo austenítico para que el carbono se meta en el acero. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en el campo austenítico y procedo a enfriar rápidamente, es decir, procedo a templar, la dureza en la superficie de la pieza va a quedar muy elevada, va a quedar elevada. Por lo tanto, siempre se hace un revenido para bajar la dureza, aumentar la tenacidad de la capa cementada. ¿Siguieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Bien, dentro de las formas que hay para cementar un acero, antiguamente se cementaba con sólidos, ¿no? De una manera sólida. Es decir, por ejemplo, se ponía carbón de coque con carbonato de sodio, ¿no es cierto? O carbonato de calcio. Sean materiales que eran sólidos y las piezas entre medio se las ponían en cajas de acero inoxidable y se llevaba todo a un horno y entonces con el tiempo el carbono a esa temperatura de austenización se metía en el acero. Ese era un proceso que era riesgoso, era poco y también era poco preciso. En cambio, estos dos otros medios que quedaron, que es el medio líquido y el medio gaseoso, se siguieron, de hecho el medio gaseoso es lo que hoy se utiliza, se siguieron utilizando con el tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, este medio sólido se dejó de utilizar porque es poco preciso. En el caso del medio líquido, se está dejando de utilizar este medio para cementar porque se utilizan muchas sales que son a base de cianuro de sodio o cianuro de bario. Entonces, la mano de obra que hace falta es especializada porque estos son sales altamente venenosas. Entonces, es un proceso que es corto o relativamente corto, pero bueno,
es complejo y se está dejando de usar por una cuestión de lo venenosa de las sales. Se obtienen durezas, por ejemplo, en la periferia de las piezas, de unos 55 a 60 Rowell C. En el caso del medio gaseoso, este es un medio que es mucho más, más común en el mundo, es mucho más, digamos, más seguro, ¿no es cierto? Y se utilizan para el proceso de atmósferas del tipo controladas, ¿no es cierto? En donde esa atmósfera va a tener un potencial de carbono, ¿no es cierto? Carbono naciente, que es el elemento endurecedor en el proceso de cementación, y se utilizan gases como el butano, el propano, que son ricos en carbono. Las temperaturas, ¿no es cierto?, rondan en lo mismo. Andan de los 900 hasta los 1000, a veces 1000, 1025 grados, y se obtienen capas, por ejemplo, entre 5 décimas y 1 milímetro. Lo que vamos a obtener de ahí es un acero, o las piezas van a tener dos porcentajes de carbono distintos. El núcleo, que tendrían un acero bajo de carbono, 0,25, supónganse ustedes, pero en la periferia tenemos un acero del tipo eutectoide. Por eso es que yo les decía que estos se denominan termoquímicos, porque en la periferia de las piezas se cambia la composición química del acero base. Eso sería, por ejemplo, la penetración del carbono, ¿no es cierto?, con el tiempo de estadía de las piezas dentro del proceso de cementación. Fíjense, toda esa parte blanquecina que ustedes ven es martensita. ¿Sí? Fíjense cómo, a medida que aumenta el tiempo, ha ido penetrando el carbono dentro del acero. Esto, ¿no es cierto?, es en beneficio de la dureza exterior de la pieza, pero cuando los aceros no son aleados, hay un problema en el tamaño de grano, ¿no es cierto?, del núcleo de las piezas. Y en este caso, lo que tienen es un filete de rosca, en donde en el núcleo, ustedes ven que el acero sería el acero base, pero en la periferia tenemos un acero del tipo eutectoide, y todo esto es martensita, ¿sí? Entonces, la periferia de la pieza queda enormemente dura, mientras que el núcleo de la pieza queda tenaz, ¿sí? Esto también es una fotomicrografía tomada mucho más de cerca. Esta sería la capa cementada y esto sería el núcleo de la pieza. Bien, ¿alguna pregunta sobre la cementación? Bien, entonces empezamos con el tema de nitruración. Acá alguien en el chat. Sí, sí, ya lo subí a esto ya. Doña Morales. Perfecto, doña Morales. Y Fernando Morán. Sí, esto ya lo subí yo. No sé si si han visto, pero yo subí este PowerPoint a la autogestión. El proceso de nitruración es un proceso que, digamos, busca lo mismo, es decir, endurecer la superficie de las piezas, pero en este caso se lo endurece por una acción del nitrógeno. No el nitrógeno como molécula, que es el N2, sino el nitrógeno atómico. El nitrógeno atómico es el que a una temperatura determinada, mucho más baja que en la cementación, acá la temperatura que se utiliza es de 500 grados, y así el nitrógeno difunde hacia el interior de las piezas. Forma, ¿no es cierto?, por ejemplo, nitruros con los elementos aliados y particularmente con el aluminio, ¿sí? Esos nitruros son enormemente duros y
Se utiliza este tipo de tratamiento termoquímico, por ejemplo, como les decía, para la matricería. Hay 3 tipos de nitruración. La nitruración gaseosa, que es una de las más comunes, la nitruración líquida y la nitruración iónica. Esto es la última que ha aparecido en la industria. En el caso de la nitruración líquida, estamos más o menos como en la cementación líquida. También se utilizaban sales fundidas y sales que tenían algo de cianuro, ¿no? Entonces seguía siendo un tratamiento o un proceso medio complicado. Lo que libera las sales estando a temperatura es el nitrógeno del tipo atómico. Bueno, lo vuelvo a subir, pero ya lo había... Bueno, yo lo vuelvo a subir hoy entonces a esto. Bueno, yo lo vuelvo a subir, chicos. Generalmente las piezas, para poder ser nituradas, generalmente antes hay que templarlas y revenirlas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de la matricería se templa, se reviene y después se manda a nitrurar. Tenía una ventaja muy alta la nitruración líquida, que el proceso duraba escasamente 1 hora a 2 horas. Nosotros mandábamos nuestras matrices a nitrurar y en el lapso de 45 minutos a nosotros nos devolvían las piezas, o sea que el proceso consiste en meter las matrices atadas, ¿no es cierto?, meter las matrices a un crisol, en el crisol que tiene la sal líquida, ¿no es cierto?, el contacto es muy íntimo y el nitrógeno penetra el acero formando los nitruros de lo que les hablo. En el caso de la nitruración gaseosa, que es la más utilizada hoy, se utilizan las atmósferas controladas, es decir, hornos en donde se fabrica una atmósfera de gases dentro del horno ricos en el caso del nitrógeno. Por ejemplo, se inyecta amoníaco, ¿no es cierto? Y a la temperatura de 500, 520 grados, ese amoníaco se disocia, ¿no es cierto? Y se disocia en algo de nitrógeno de tipo atómico, y ese nitrógeno es el que va a meterse al acero para formar los nitruros, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, este tipo de nitruración lleva por lo menos 12 horas. El proceso es bastante largo acá. En el caso de la nitruración iónica, es la última tipo de nitruración que ha aparecido, ¿no es cierto? Se realiza en cámaras de vacío, o se denominan reactores, que están provistos de una fuente eléctrica, ¿no es cierto? El nitrógeno también es una mezcla de hidrógeno y de nitrógeno que ingresa al horno, y al producirse una descarga eléctrica, ¿no es cierto?, los gases se ionizan y forman, ¿no es cierto?, o dejan el nitrógeno naciente, que es el que, en definitiva, va a ingresar a las piezas para formar los nitruros. Esto, por ejemplo, es una fotografía de piezas que están dentro de una cámara ionizante. ¿Ven? Estas son las piecitas que están dentro de la cámara ionizante. Y entonces lo que hace el nitrógeno ahí es meterse la pieza para formar los nitruritos. ¿Le va quedando algo? ¿Alguna Una duda? consulta. Sí, adelante. ¿Por qué la nitruración líquida, la nitruración gaseosa dijo que es la más usada, siendo que Sí. la líquida tarda mucho menos? Porque el contacto son distintos. En la nitruración gaseosa, como lo está viendo ahí, es gas que abraza las piezas, ¿no es cierto?, que está en contacto con las piezas y demás. Entonces se produce un efecto no es un efecto, se produce la difusión del nitrógeno hacia adentro, pero como el contacto no es tan íntimo, tarda el nitrógeno en entrar. En el caso de las sales, el contacto es mucho más íntimo, las sales líquidas, digo, el contacto es mucho más íntimo y el proceso dura mucho menos tiempo.
Coca-Cola le saca 11 horas de ventaja al otro. El problema de esto es esto, las sales fundidas. Las sales fundidas no solamente que tienen algo de cianuro, sino que después esas sales se empobrecen en cianuro, y bueno, cuando no sirve más, hay que desecharla la sal. Entonces, cuando hay que desechar la sal, viene el otro problema, porque ¿a dónde tiras esas sales vos? No se pueden tirar para tapar los huecos en la calle. Esos son sales contaminantes. Por lo tanto, hay que inscribirse en ambiente, porque vos sos generador de residuos peligrosos. No podés tirar esas sales en el fondo de tu casa, ¿no es cierto? Ni en el río, ni en el... No, hay que desecharlas como residuos peligrosos. Entonces, esto también está tomando... Esto también se hace hoy esto todavía, pero tienden a desaparecer en el mundo este tipo de nituración y de cementación líquidas. Es básicamente por eso. ¿Está bien la respuesta era la que esperabas o preguntabas a otra cosa? No, sí, era eso. Ya lo entendí. Bien. Muchas gracias. Profe, De nada. ¿podría dar un ejemplo de cuándo se tendría que usar la cementación y la nituración? Sí. ¿Y qué hace? Bien, la cementación se utiliza para cuando va a haber, por ejemplo, o cuando las piezas van a tener una carga importante en la periferia de la pieza, ¿no es cierto? Va a haber una carga importante, ¿no es cierto? Mucha alta presión, ¿no? En caso, si las piezas se van a estar friccionando, no friccionando, sino golpeándose, la nituración es buena. Por ejemplo, nosotros nituramos nuestras matrices para la forja, y en la forja va a estar pegando constantemente con material que está a 1200 grados. Y bueno, y las matrices en ese caso están todas nitruradas. En el caso, por ejemplo, de las piezas de una caja de cambio, están todas carbonituradas, ¿sí? Más bien tienen carbono y nitrógeno, pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante a eso. Pero bueno, eso es lo que más o menos sería eso. Cuando las presiones son muy altas, lo que se utiliza es la cementación, porque inclusive la cementación el carbono puede penetrar un poquito más en el acero, dando una capa más gruesa y firme, mientras que la nituración penetra menos el nitrógeno, aunque da una dureza muy elevada, pero el espesor de las capas nituradas es menor. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Perfecto. ¿Más preguntas? Bien. Otro de los elementos, otro de los tratamientos térmicos que ustedes tienen para poder endurecer la superficie de los aceros son los llamados tratamientos de temple por inducción. Temple por inducción. Fíjense en esa fotografía, acá hay un engranaje en donde del engranaje ustedes solamente quieren templar la periferia. ¿Sí? Solamente quieren templar la periferia. Entonces, esto que ven acá en el centro ustedes es un dispositivo que sostiene el engranaje. Pero esto redondo que ustedes ven al costado es una bobina que tiene una alta frecuencia, y lo que va a hacer esa bobina es generar que la pieza se caliente periféricamente hasta llegar al campo austenítico solamente, y automáticamente cuando llegó al campo austenítico sale todo este sistema, sale la bobina y el dispositivo, y la pieza es templada de manera urgente. ¿Sí? Esto se puede automatizar. Entonces, ¿qué es lo que hizo uno? Y templar solamente la periferia de la pieza, no el núcleo. Entonces le queda una periferia muy dura, muy resistente, pero con un núcleo tenaz. En la fotografía que sigue,
Fíjense que esto es no sé si para los chicos que tienen moto, a mí no me gustan ni los autos ni las motos, pero fíjense que cachas se llaman estos, ¿puede ser? Fíjense que en este caso hay una bobina de cobre por la que circula agua a mucha presión para refrigerarla, y esa bobina lo que genera es calentar hasta el estado austenítico estas partecitas nomás, no toda la pieza, solamente esta partecita. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo funcionaría esto? Se saca la bobina y automáticamente viene una lluvia de agua y templa esas partes que tienen que quedar muy duras. ¿Me entienden lo que dije? A eso se denomina temple por inducción. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Bien, lo que vamos a ver ahora, bueno, quedan un par de minutos, vamos a entrar en lo que es la clasificación de los aceros, acorde al libro que ustedes tienen, ¿sí? Acorde al libro que ustedes tienen, viene lo que se denomina clasificación de los aceros. Dentro de la gama gigantesca de aceros que hay para todo, a los aceros de manera general se los puede clasificar de la siguiente manera: aceros de construcción, aceros de herramienta y los aceros que se denominan inoxidables. Dentro de cada uno de estos grupos, están, ¿no es cierto?, hay un montón de subgrupos, ¿no?, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Esto es una esquematización que nosotros la hemos visto hace poquito, de cómo se fabrica el acero, ¿no es cierto? Básicamente cómo se fabrica el acero y en lo que termina. Fíjense, aquí teníamos, por ejemplo, los minerales de hierro que iban a parar al alto horno, de acá salía el arrabio, y el arrabio iba a parar al convertidor LD, y del LD, ¿no es cierto?, una vez que ya estaba todo listo, la composición química y la temperatura, se procedía a colar. O algo mucho más amigable con el medio, en donde se utilizaba la chatarra, que hay millones y millones de toneladas de chatarra en el mundo. Entonces, se funde la chatarra en un horno eléctrico, se fabrica básicamente el acero, se le agregan los aleantes y se le sacan los gases, y después se procede a la colada. Esas palanquillas o esos lingotes que se obtienen en el proceso de solidificación del acero, después son laminados y fabricados. Por ejemplo, se puede fabricar alambre, se pueden fabricar, por ejemplo, barras redondas, se pueden fabricar rieles para los trenes, en fin, todo lo que ustedes conocen, perfiles, la perfilería, chapa, todo eso se construye a partir, ¿no es cierto?, del acero estando sólido. Dentro de lo que es acero de construcción, dentro de lo que son los aceros de construcción, ustedes van a tener que son utilizados, dice, para un sinnúmero